¿Cuál es tu análisis de estos 9 días de segunda vuelta electoral? Bueno, un poco que lo has resumido me parece muy eficientemente. Keiko creo que está dando bandazos, ¿no? No ha logrado aún rehacer su discurso y piensa que todavía está en primera vuelta, ¿no? En cambio, Ollanta creo que ha hecho una jugada magistral ayer, colocando a los 100 asesores o adherentes en algunos casos, de lo mejorcito y lo más graneado de la academia, de la política, de la economía, del arte, que es difícil contrastar con una quina malpartida, con todo el cariño que le podemos tener como nación a quina, ¿no? Claro, o sea, Ollanta pone una plana de técnicos que un poco están dándole su toque de derecha a la propuesta suya, ¿no? Claro. Y Keiko presenta a quina malpartida. Exacto, un poco que trivializando la cuestión, porque creo que todavía, repito, no se recuperan todavía de la salida de Raffo. Creo que ha sido un golpe muy abajo de la línea de flotación del acorazado Keiko. Pero ¿no será que Raffo ha salido porque había realmente alrededor de él una imagen de corrupción? O sea, este señor es el que va a acompañar a Keiko. Claro, y que está procesado. Y que no ha salido porque no ha sido votado en realidad. Pero su retiro del partido y su retiro ya como imagen pública, yo creo que ha sido duro porque no les ha dado tiempo de recomponer sus fichas alrededor de esta nueva campaña. O sea, sí, ¿no? Es un retiro efectivo, no solo es la imagen para no... Yo creo que es efectivo porque yo creo que no le han prometido la inmunidad que él buscaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final de cuentas tenemos pues a una Keiko que está dando bandazos con unos Pepe Keikos desesperados que hoy día, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me han inundado el Facebook de mensajes, y entiendo que a muchísimas personas más, mensajes muy agresivos, mensajes ya como virus, ¿no? Lo cual a mí me extraña, porque no utilizaron bien las redes en la primera vuelta, y por lo visto no han aprendido la lección de esa primera vuelta, y están tratando pues de un poco contaminar esta segunda vuelta, pero de la manera más infame, porque la gente que le llenan la casilla pues, de post innecesarios no precisamente va a votar por ellos, ¿no? Claro, además a nivel de redes hubo digamos, la mayor prueba y las mayores pruebas de lo que se denunció también en los medios, el racismo, ¿no? Que surgió a partir del resultado de la segunda vuelta, y aún en la primera vuelta el enfrentamiento entre los PP causas y los nacionalistas. ¿Va a seguir siendo las redes ya no ha demostrado que no sirvieron para mucho? O sea, las redes por definición no son racistas, sino que han sido, digamos, han hecho visible un fenómeno que venimos arrastrando desde hace siglos. Pero ¿cierto? no son muy inclusivas las redes, ¿no? O sea, en el nivel del Perú, ¿quiénes utilizan Facebook? ¿Quiénes utilizan Twitter? Yo más bien me inclinaría a pensar que las personas que están en Facebook y que están en Twitter son personas que están deseosas de tener opinión y de contrastar su opinión con otras opiniones. Quiero ser bien pensado. Pero lo cierto es de que se han servido de plataformas para un agresivísimo racismo que en algunos casos ha llegado pues a desmanes, ¿no? A desmanes verbales que pueden fácilmente transformarse en desmanes físicos, ¿no? Es decir, la agresión a las personas por su creencia, por su orientación sexual, o por su color y ahora por su preferencia política va a ser uno de los ingredientes pues claves de esta segunda vuelta, ¿no? Ahora, en el caso de por qué Keiko estaría reaccionando tan lentamente a su segunda vuelta, siendo ella la que ha quedado en segundo lugar, ¿no? Pareciera que ella es la que ha salido triunfante y el que obtuvo mayor porcentaje de votación es el que está dando más pasos. Está confiada, no sabe qué hacer, es solamente el factor Raffo. No, yo creo que en la primera parte de la primera vuelta, Keiko trató de desligarse un poco del pasado y presentarse como una candidata nueva, que no pudo. Sabía que tenía que conservar el caudal de 20% que estaba manteniendo, ¿no es cierto? Keiko fue experta en flotar, como cualquier cetáceo, ¿no? Y podía flotar por mucho tiempo, pero tenía que capturar votos para no solamente pasar a segunda vuelta con eficiencia, sino también en la posibilidad de ganar. Entonces tuvo que agudizar su discurso y tuvo que acercarse a lo que ella definitivamente sabía que le iba a costar acercarse, que fue el gobierno de su padre, ¿no? Entonces empezó a hablar en primera persona plural. O sea, en nuestro gobierno nosotros vencimos al terrorismo, vencimos a la inflación. O sea, nosotros, ya no era la niñita... inocentes, eso no terminaba de decir. Exacto. Entonces ya no era la niñita
que de la noche a la mañana se convierte en primera dama y que estuvo al margen de las porquerías que se armaron en ese gobierno, sino que ella era partícipe de un proyecto político que a todas luces pues es un proyecto corrupto, ¿no es cierto? Y eso le ha costado, ¿por qué? Porque ella esperaba para segunda vuelta tener, por lo menos entre sus afiliados, a la derecha que votó por PPK y a la derecha que votó por Castañeda, y a los sectores más recalcitrantes de derecha, tanto del APRA como de otros partidos. Pero ¿no es sí cierto? los tiene, sí es su caudal, Claro, o ya no. pero de todas maneras, el peso que tiene la antidemocracia, claro, le están diciendo que Humala pues intentó golpe de Estado contra el gobierno de Fujimori, contra el gobierno de Toledo a través de su hermano. Claro, pero Fujimori sí hizo un golpe de Estado. O sea, uno lo intentó, el otro sí. Uno fue enjuiciado y absuelto por la justicia nacional, por lo tanto es producto de la democracia, o sea, fue absuelto en democracia. En cambio, Fujimori por una democracia fue condenado. Entonces, ese peso le está costando porque hay sectores que están diciendo prefiero votar en blanco o prefiero votar por la opción menos antidemocrática, ¿no es cierto? Perdón, por la opción un poco más democrática, ¿no? Y no votar por la más antidemocrática. Y en ese sentido creo que se le han puesto las cosas poco difíciles a Keiko, ¿no? Lo que también han sacado, ¿no? De Keiko, de Ollanta tenemos dudas, de Keiko tenemos pruebas, ¿no? Exacto. Que me parece una muy buena frase, ¿no es cierto? Porque un poco refleja esta situación que tenemos, yo diría, cientos de miles de electores, de que ninguno de los dos nos convence, pero vamos a tener que elegir por uno o por el voto viciado. En el caso de elegir por uno, definitivamente no elegiríamos a Keiko. Pero ¿qué pasa con ese caudal de votantes que, por ejemplo, en las elecciones del 2006 dieron el triunfo a García por, precisamente, no porque sí García, sino porque no Ollanta, ¿no? O sea, ¿será efectivo la camisa blanca? O sea, que Ollanta se haya quitado el polo rojo. Bueno, en este caso también sería pues no Keiko. Y es por desgracia pues una tendencia que estamos teniendo muy alta del voto negativo, que al final no nos lleva a hacer crecer de la democracia. Pero me parece muy oportuno que lo toques, porque el Ollanta de 2006 dista mucho del Ollanta de este año, ¿no? ¿Dista en discurso? ¿Es un discurso? Yo creo que se ha vuelto un poco más inteligente votos, a la hora de hacer y decir, ¿no? ¿La gente de esa edad es capaz de cambiar, Jorge? Sí, todos podemos cambiar, Paola, y tú lo sabes. Y algunos cambiamos para bien. Ojalá que todos fuera así, ¿no? Dudan de ese cambio por el hecho de su formación militar, por la cuna que tiene, ¿no? Toda la ideología que él ha expresado durante toda su vida, bueno, la vida que se conoce, y que el cambio de discurso ha sido desde el CADE, ¿no? O sea, hace unos meses atrás nomás. Pero fíjate, Ollanta creo que fue el que tuvo el programa más claro, sobre todo, por ejemplo, para tratar las minorías sexuales en el país. Sin embargo, después de una reunión con Cipriani, salió diciendo que no al matrimonio gay, no al aborto, es decir, sí puede cambiar. Cambia de discurso. Claro, pero fíjate, el problema va a estar también, y creo que Ollanta lo sabe y lo sabe bastante bien, que no tiene un parlamento obsecuente y mayoritario que le pueda decir sí a todo. Por lo tanto, por más que prometa o haya prometido cambiar la Constitución, con el Parlamento que supuestamente vamos a tener, va a ser muy difícil hacerlo, ¿no? Por lo menos con un referéndum, quizás reformas a nivel pues de Congreso, ¿no? A ver, dos cosas. Él presenta un grupo de técnicos, muchos de ellos que han estado en el plan de gobierno de Toledo. Sí. Entonces, las personas que se asustan de la posibilidad del cambio de modelo económico, el que él incluso ha dicho que no lo va a cambiar, en fin, ¿no? Todo ese cambio. En realidad, con esa presencia les está dando un gran calmante a todos esos sectores. ¿Por qué? O sea, Curburneo, si Ollanta Humala llega a ser presidente y quiere cambiar el sistema, ¿Curburneo le va a hacer cambiar de opinión? No, que no es tan fácil cambiar un sistema económico, y eso ya el mismo Curburneo lo ha dicho. Yo creo que en realidad la presencia allí de los sectores inteligentes de la economía nacional, como no solamente en el del lado de PPK, de Toledo, como en el caso de Curburneo, sino de Manuel Iñiguez, por ejemplo, lo que hacen es anclar al candidato Ollanta en posibilidad de gobernante en una centroizquierda. O sea, yo creo que la mejor frase la ha dicho precisamente Curburneo, que de izquierdista no tiene pues ni un pelo, ¿no? Claro.
Él ha dicho una cosa bien sencilla, o sea, siempre hemos creído que era el mercado quien debía redistribuir cuando no es así, sino es el Estado quien debe redistribuir. Eso es una visión no solamente moderna de Estado, no requiere un Estado grande, sino se requiere un Estado eficiente, y eso requiere también no cambiar el modelo económico, por lo menos como lo estamos viendo hasta hoy, en sus ventajas. Kurneo, ¿no? también ha dicho, claro, el Estado distribuye, pero el mercado es el que genera el crecimiento. Claro, cierto. ¿Y cómo va a generar el crecimiento si se pretende revisar todos los tratados de libre comercio? Es que crecimiento no es igual a desarrollo. ¿No? Entonces, al final de cuentas, yo puedo decir, pues voy a observar los planes de desarrollo, pero en letrita chiquita digo, aquellos que han sido firmados pues en contra de la ley, puedo, por lo menos en discurso, proponerme a revisar, de repente hasta formar comisiones, pero prolongar el asunto hasta que más o menos las cosas caigan por su propio peso y ver si realmente con el TLC, con Estados Unidos o con China, pues tenemos ventajas o no. Pero, por ejemplo, del TLC con Estados Unidos se decía que iba a ser la desgracia, que todo iba a subir de precio, que los agricultores iban a morir de hambre, que, en fin, que la producción nacional se iba a venir de pique. No ha pasado eso. Pero no por el TLC, sino porque tenemos una balanza positiva en base a unos precios internacionales. Pero aún existiendo TLC no ha pasado la desgracia que decían ellos. Sí, pero es que recuerda que el barril de petróleo bajó de precio. Y los minerales subieron de precio. Ahora con la debacle de Japón supuestamente va a subir un poco el petróleo, pero los minerales o van a conservar su precio o van a seguir subiendo. Tenemos una onza oro de $1.500. Claro, un TLC entonces, siempre nos pone claro, pero eso no depende del TLC. Mundo, ¿no? Eso no depende del TLC. Entonces yo creo que al final de cuentas los efectos del TLC no se pueden ver a tan corto plazo, o sea, ni siquiera en 10 años. O sea, tenemos varios gobiernos de por medio. Tampoco para decir que ya no va, ¿verdad? Por supuesto, pero algo le tienes que decir a la gente que salió y que hizo su identidad política en un país sin identidades políticas en base a la lucha contra el TLC, en base a la lucha contra las mineras. Algo tienes que decirles. Y tienes que decirles algo que les sepa pues a dulce, ¿no? Aunque después encuentres la salida para no hacerlo. Que sospecho que es lo que va a pasar, ¿no? Si es que en la eventualidad de que Ollanta sea elegido, ¿no? Claro, en ese doble discurso no sabemos al final contra quién va a jugar, ¿no? Contra quienes esperan el cambio radical o contra quienes confían en que no del cambio. Mira, el hecho de haberse desmarcado de algunos pesos bien largos que tenía, con algunos sectores más radicales de la izquierda, y el hecho de haber roto palitos con la propia propuesta de algunos de los seguidores de su hermano, creo que nos da luces al final hacia dónde va a patear, ¿eh? Hay, por ejemplo, una descripción apocalíptica que seguramente tú la has leído de quienes le tienen pánico a la posibilidad de Ollanta Humala en el gobierno, que es, ¿no? Recurre a Venezuela, con petróleo venezolano, abarata el petróleo. Recurre a la reserva peruana, abarata los alimentos. Tiene al pueblo tranquilo y feliz, suspende el Congreso, su reforma constitucional y se acabó. Vuelve a ser el Ollanta Humala de 2006. ¿Tú cómo ves esa visión? Yo particularmente no lo creo, porque las fuerzas en las que tiene que confiar ahora para poder pasar la valla de la segunda vuelta no lo van a permitir. Y yo creo que al final de cuentas estamos en un país que está masticando muchas cosas, que no le ha gustado la primera vuelta, no le ha gustado el final de la primera vuelta, y que tampoco va a ser muy fácil en este caso intentar cambiar radicalmente, hacer un giro de timón tan dramático, pues por lo menos en los primeros 2 años, ¿no? Si se presenta una figura histórica similar, quizás sea la de Alan García, que llega como un demócrata, con un discurso muy agresivo y que recién a los 2 años o 3 años habló de la estaticización de la banca, ¿no? Pero con los resultados que ya conocemos, ¿no es cierto? Fíjate, los modelos yo creo que a los cuales tendría que recurrir Ollanta, y que ya los ha mencionado de una manera, me parece también estratégica, más que Venezuela yo creo que debe mirar a Lula, ¿no? El Brasil del gobierno de Lula es, creo, un modelo interesante de la posibilidad de acrecentar las posibilidades de desarrollo sin poner en riesgo el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, muchos han pedido que Ollanta, aparte de todas las señas que está dando, diga, por ejemplo, que Hugo Chávez, es dictador o es dictatorial.
él debería llegar a ese punto de distanciarse con Chávez, sobre todo porque esa presencia de Chávez fue la que le quitó en parte su elección en el 2006. Yo en realidad ahí sí he percibido que está tratando de jugar a dos cartas, ¿no? Jugar a la carta de Dios y del diablo y dejar un poco ambigua la respuesta de si es dictador o no. Parece como Toledo con la prueba del cabello, ¿no? Exacto, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que estratégicamente él debe calificar a los que son dictadores como tales, ¿no es cierto? Empezar a tomar distancia de ellos, pero también no dejar de lado esa gran cantidad de promesas de redistribución social que ha hecho, porque para eso sí tiene el contingente de votos que lo ha llevado pues a la segunda vuelta. O sea, ese 30% de peruanos, leía un post que decía, pues el 25% somos Keiko y tienen que respetarnos. Pero ¿y qué pasa con el 30% de Ollanta? Que ha sido el candidato más atacado, el más vapuleado, que ha tenido prácticamente a la mayor cantidad de los medios duros en su contra, y sin embargo tiene un 30%. Ese 30% nos está diciendo de que 3 de cada 10 peruanos están exigiendo un cambio y están esperando un cambio. ¿A qué cambio se refieren? Porque de hecho ese no es el único índice, también han hecho encuestas aparte que hablan de la gente que quiere cambio. El Perú está creciendo económicamente. Sin duda. Válida la diferenciación de crecimiento y desarrollo. Tenemos reservas, tenemos exportación, económicamente hay un avance. Se entiende que lo más doloroso para la población pobre es precisamente enterarse todos los días que el Perú está creciendo y no sentir que ellos lo experimentan. Pero también da la impresión de que esa situación es aprovechada por grupos para decirles que hay que cambiar, pero ¿cambiar o corregir? Claro, tú estás, creo, utilizando el verbo de la manera correcta. O sea, yo definitivamente también hablaría de corregir, pero también yo creo que deberíamos rediseñarnos como nación, ¿no? No solamente a través del proyecto educativo nacional, que es uno de los magníficos logros del gobierno de Toledo, no lo podemos negar, que se terminó de implementar pues en el gobierno de Alan García, aunque tibiamente, sino a través de una política muy seria de establecer aquellos momentos en los cuales nos sentimos parte de una nación, con la educación, con la salud y con las comunicaciones. O sea, ¿de qué te vale a ti tener 80 moles, ¿no? Y cada uno más aparatoso que el otro, si tienes que hacer una cola desde las 3 de la mañana para conseguir una cita en el seguro, y si estás realmente enfermo, el médico te va a poder ver dentro de 45 días? Entonces, cuando vas a una farmacia y no encuentras a través de tu seguro los medicamentos adecuados, cuando sabes que al final de cuentas una enfermedad puede traer una debacle económica a una familia entera, ¿no es cierto? Cuando sabes de que hay peruanos que, claro, viajan al extranjero y se contagian de la fiebre porcina, ¿recuerdas, no? La famosa plaga de ese momento, pero caray, también había cientos de niños que mueren todos los inviernos peruanos por enfermedades fácilmente curables. Entonces, yo creo que esos son los cambios que necesitamos. O sea, necesitamos tener una integración nacional. No necesitamos más moles. Lo que necesitamos es un sistema en el cual la gente se sienta protegida con un sistema judicial eficiente, que se sienta reconocida por un sistema de identificación eficiente, que pueda acceder a la educación, a una educación pública de calidad. No podemos limitar pues a la cuestión privada. Creo que este programa de concurso entre colegios que hay en un canal nacional nos demuestra lo patética que es nuestra educación, y mira que solamente tienen colegios particulares bonitos para que salgan en cámaras, ¿no es cierto? Y las preguntas de cultura general son realmente patéticas. De lo que debería estar hablándose es cómo hacer que este Estado, este país que está creciendo económicamente, sirva para cubrir todo eso. ¿Por qué se pasa bruscamente al hecho de que no, todo tiene que venirse abajo, todo tiene que cambiar? ¿Hay algo? Bueno, si alguien lo dice así, yo también inmediatamente pongo el pare, porque no podemos seguir pues ese discurso de los años 60, del siglo pasado, ¿no? No sé si tú de destruir has para tenido construir, la oportunidad, ¿no?, de conversar con algunos nacionalistas, y ese es su sueño, ese es su anhelo. Es más, yo presiento que con este discurso medio blando, Ollanta se puede estar jugando, no, igual van a votar por él, pero sí la posibilidad de decepcionarlos, ¿no? Sin duda, y sin duda va a haber un desgaste muy rápido precisamente por la
los contrastes que hay en los mismos contenidos del discurso. También he tenido oportunidad de conversar con nacionalistas que piensan que ser nacionalista es estar en contra de Chile. Así es. ¿No es cierto? Entonces todavía no se concibe, aún dentro de las propias fuerzas nacionalistas, la magnitud de los cambios que necesitamos hacer, repito, como nación, ya no solamente como Estado, a través de la reformulación de los aparatos del Estado para que tú y yo nos sintamos representados por los políticos que desean candidatear, no solamente por ahí, sino que necesitamos tener, repito, un poder judicial eficiente, necesitamos tener una educación inclusiva, necesitamos vivir en una sociedad que cultive la paz como un valor que fue perdida en el Perú durante casi 2 décadas y que nos mató a 70.000 peruanos. O sea, tenemos que empezar a diseñarnos como una nación, no con objetivos comunes, yo tampoco creo en los consensos, sino con un cúmulo de objetivos que impliquen el respeto a los derechos humanos y el respeto a las personas entre sí, de acuerdo a su cultura, su opción sexual, su opción política, etcétera, ¿no? Bueno. Habrá que ver qué pasa, porque en realidad 2 bases que muchos exigen es libertades y lucha contra la corrupción y un sistema económico más o menos estable. En el espectro actual de la segunda vuelta, no aparece la democracia, ¿no es cierto? Se tambalea todo, ¿no? Claro, sí, pues yo comparto contigo esta desazón que nos provoca esta segunda vuelta con estos candidatos, ¿no? Hubiéramos preferido otro escenario, pero en este escenario yo creo que deberíamos empezar a diseñar futuros posibles y deseables, ¿no? Por lo menos sabemos que Marta Chávez no entró, que Julio Andrade tampoco, que la enfermera de Fujimori tampoco, o sea, y creo que han entrado también gente interesante al Congreso, ojalá, y tenemos a 4 o 5 grupos fuertes y no más, por lo tanto va a ser un poco más... Fueron como 11, ¿no? Claro, ¿no? Vamos a ver cómo se mueven las fichas en Hay que comenzar a tener algo de optimismo entonces. Exacto.